oxigenada. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde proviene? ¿De dónde provenía la sangre no oxigenada que va por las venas pulmonares? Sí, ¿qué arteria llega a los pulmones? Las arterias bronquiales. ¿Ya? Del gasto cardíaco, que es de 5 a 6 litros, el 1 o 2% va a las arterias bronquiales, las cuales se transforman en capilares y van a irrigar las paredes pulmonares, los bronquios, los alveolos, los tabiques, ¿ya? Y luego vamos a tener las venas bronquiales, que desembocan ¿en dónde? En la vena acigos mayor. Y esta va a desembocar en la arteria pulmonar, y es por eso que hay un porcentaje de sangre no oxigenada que va por las venas pulmonares. Y igualmente existe un sistema linfático que es muy importante a nivel del espacio intersticial que se encuentra entre los alveolos y capilares pulmonares, porque este sistema linfático, que está muy bien desarrollado, es el que va a desechar todas las impurezas, por ejemplo la nicotina y todo el líquido que se encuentre a nivel de este espacio intersticial que hay entre los capilares y los alveolos pulmonares. Igual dijimos que existe una inervación de los vasos sanguíneos por parte del simpático y del parasimpático. El parasimpático nos va a producir una vasoconstricción y el simpático produce una relajación por los receptores beta 2 que se encuentran a nivel de estos vasos sanguíneos. Igualmente vimos las presiones que existen en las cavidades derecha, que comparando con el ventrículo izquierdo tiene una presión, una sistólica de 120, una diastólica de 80. En cambio aquí, a nivel del ventrículo derecho, su presión va a ser de 25 y una de sistólica y una diastólica de 4 milímetros de mercurio. Y a nivel de la arteria pulmonar tiene una presión sistólica de 25 y una diastólica de 9. Y como sabemos, en la aurícula derecha la presión es de 0 a 4 milímetros de mercurio. ¿Cómo podemos medir todo esto? Se hace mediante cateterismo, como dijimos, el catéter de Schwann-Ganz, ¿ya? Este catéter que se puede canalizar a nivel de la vena yugular externa o a nivel de la subclavia, y como vemos aquí, se llega hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, se pasa hasta la arteria pulmonar, llegando hasta los capilares pulmonares, donde vemos aquí que se puede insuflar un balón, y por lo tanto podemos nosotros registrar las presiones que hay en la aurícula derecha, que es de 0 a 4, ventrículo derecho, que es de 25 a 9, lo propio en la arteria pulmonar, y la presión a nivel de los capilares pulmonares, que se llama presión de cuña, que es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, todas estas presiones, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y capilares pulmonares, lo puedo yo registrar mediante el catéter de Schwann-Ganz. Este catéter sobre todo se utiliza en terapia intensiva, ¿ya? Entonces se utiliza para medir todas estas presiones. Presión de cuña es la presión de los capilares pulmonares, así se llama, presión de cuña, que es de 5 a 10 milímetros de mercurio.
Pero hoy en día ya es muy poco utilizado este catéter Schwann-Ganz, porque se han visto más complicaciones. Y aparte, sobre todo se lo utilizaba para medir la presión a nivel de la aurícula derecha y ver si hay un retorno venoso adecuado o no, y ver si está aportando con la cantidad de líquidos adecuados. Pero hay otros estudios que son menos invasivos ahora, por lo cual se puede igualmente determinar si hay un flujo sanguíneo adecuado hacia la aurícula derecha. Ahora, las capacidades de los pulmones, ¿a qué me refiero con esto? Que a nivel pulmonar existe 450 ml de sangre, o sea, el 9% del volumen sanguíneo total, o sea, que casi existe medio litro de sangre a nivel pulmonar. ¿Ya? ¿Cuándo puede aumentar esto? Fisiológicamente, primero. ¿Cuándo cree que puede aumentar el volumen de sangre a nivel de los pulmones? Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio va a aumentar el volumen de sangre a nivel de los pulmones. Y fisiológicamente, ¿cómo puede disminuir? Fisiológicamente se dice que puede disminuir soplando instrumentos de aire. Más o menos 225 ml de sangre pasaría del sistema pulmonar al sistema sistémico cuando nosotros soplamos instrumentos de aire. Entonces, fisiológicamente, la capacidad de sangre disminuye a nivel de los pulmones. Ahora, patológicamente, ¿cómo puede aumentar estos 450 ml de sangre? Por ejemplo, cuando hay una estenosis mitral. ¿Cuál es la principal causa de estenosis mitral? ¿Cuál dijimos? O sea, las válvulas mitrales están duras, estáticas. Por lo tanto, va a aumentar la presión de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Hay acúmulo de sangre a nivel de la aurícula izquierda. Sobre todo esto se da por la fiebre reumática. Años antes, los niños se enfermaban de faringoamigdalitis y no se hacía ningún tipo de tratamiento antibiótico. Entonces, había una invasión por parte de las bacterias, sobre todo el estreptococo, a nivel de las válvulas y producía una estenosis mitral. Entonces, al producirse estenosis mitral, aumenta la presión a nivel de la aurícula izquierda, aumenta la presión a nivel de las venas pulmonares y esto va a aumentar la presión a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, esto igual me va a producir patológicamente un aumento del volumen de sangre a nivel de los pulmones. Ahora, la disminución, patológicamente, ¿cómo se producía la disminución? Una hemorragia patológicamente te produce una disminución del volumen de este volumen de 450 ml que hay en los pulmones. Entonces, esas serían las causas fisiológicas y patológicas por las cuales disminuye la cantidad de sangre que existe a nivel de los pulmones. El EPOC. Esto es un EPOC. Un enfisema. ¿Ya? Está acá. ¿Cómo se clasifica el EPOC? El EPOC puede ser un enfisema pulmonar o una bronquitis crónica. ¿Ya? Estas dos enfermedades te producen EPOC. ¿Ya? Aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es la regulación de la sangre en los pulmones? Como sabemos, de los alvéolos pasa el oxígeno a nivel de los capilares para que los glóbulos rojos capten este oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el enfisema pulmonar, los conductos aéreos, los alvéolos, patológicamente no pueden realizar este intercambio gaseoso. ¿Ya? Hay una obstrucción a nivel de los conductos aéreos, a nivel de los alvéolos. Entonces, ¿qué pasa aquí?
los capilares pulmonares se produce una vasoconstricción y el flujo sanguíneo es desviado hacia los alvéolos que tienen un intercambio gaseoso adecuado. Entonces aquí hay una autorregulación gracias a esta vasoconstricción, donde la sangre se desvía a los alvéolos que tienen una ventilación adecuada. Entonces, esta es la regulación, cómo se regula la sangre a nivel de los pulmones. Ahora, ¿qué pasa en el EPOC? Como decía tú. Entonces, estas personas tienen una menor capacidad, ¿ya? Por la cual hay menos alvéolos funcionantes, ¿ya? Entonces, hay partes del pulmón que no se van a estar ventilando, ¿ya? Pero va a existir alvéolos donde sí se está dando este intercambio gaseoso. Ahora, estos pacientes pueden llegar igualmente a producirse una hipertensión, ¿ya? A nivel de los capilares pulmonares, por lo cual esta presión repercute a nivel de la arteria pulmonar, por lo tanto va a aumentar las presiones a nivel del ventrículo derecho, aurícula derecha, y por lo tanto va a repercutir sobre el sistema venoso. Es por eso que estas personas llegan momentos que se producen los edemas, por la hipertensión que se produce a nivel pulmonar. Ahora, la dinámica capilar. Como vemos aquí, tengo un alvéolo, tengo mi capilar pulmonar, donde se realiza el intercambio gaseoso de oxígeno que se entrega del alvéolo al capilar y el CO2 que se entrega del capilar al alvéolo. Como notarán aquí está el alvéolo, aquí está el capilar y existe un espacio intersticial, ¿ya? Entonces aquí igualmente se juega la ley de Starling. ¿Qué nos decía la ley de Starling, Pascual? ¿Cómo la ley de Starling? Del todo y nada, no nada que ver. ¿Qué era la ley de Starling? ¿Quién se acuerda? La ley de Starling. Que vimos igualmente los capilares que están en el sistema mayor. ¿Se acuerdan el nombre? La ley de Starling. Entonces, aquí igualmente se cumple la ley de Starling, que dice que todos los líquidos que salen por el extremo arterial al espacio intersticial tienen que volver al extremo venoso. Si no se cumple esta ley o dinámica de Starling, entonces se producirían los edemas. Entonces, igualmente, aquí tengo una presión capilar. ¿Qué es esta? ¿Qué es la presión capilar? Sofía, ¿de dónde a dónde saca el líquido? ¿Qué? De extra a intra. Intersticial Es lo mismo que del que hablamos en los capilares sistémicos. La presión capilar, ¿de dónde sacaba el líquido? Fíjate la flecha de Sofía. Exacto, saca líquido del capilar, de la luz del capilar al espacio intersticial. Tienen que seguir los flechas, nada más. Ya como vemos, entonces va a sacar el líquido al espacio intersticial. ¿Cuánto es su valor de esta presión capilar? De 7 milímetros de mercurio. Luego tengo la presión de líquido intersticial. Esta presión de líquido intersticial, como sabemos, se opone
a la presión capilar. Entonces, el líquido va a ir del intersticio al capilar. Y su valor es de -8. Pero aquí, como vemos, está positiva. ¿Por qué? Porque los investigadores, para hacer esta dinámica capilar, la vuelven positiva. Luego tengo la presión coloidosmótica tisular, que es esta. ¿Por quién está la presión coloidosmótica tisular? ¿Quién es la que genera esa presión? ¿Perdón? No. La albúmina que sale y está aquí en el espacio intersticial es la que da la presión coloidosmótica tisular. ¿Cuál es su valor? De 14 milímetros de mercurio. Entonces, todas estas presiones sumadas son las que sacan líquido del espacio capilar al intersticio. Me va a dar 29 milímetros de mercurio. Y luego tengo la presión coloidosmótica plasmática, la cual me lleva líquido del intersticio a la luz del capilar y su valor es de 28 milímetros de mercurio. Bien, ¿quién me daba esta presión coloidosmótica plasmática? ¿Por quién está dada? ¿Se acuerdan? El sodio, sí. Uno sería el sodio. ¿Qué más? ¿Cuál es más importante? La albúmina. La albúmina y el sodio son los que te van a dar esta presión coloidosmótica plasmática. Entonces yo voy a restar 29 milímetros de mercurio menos 28 y me da 1 milímetro de mercurio. Entonces, la dinámica capilar, la dinámica de la filtración capilar intersticio es de 1 milímetro de mercurio. ¿Qué me quiere decir esto? Que existe mayor presión a nivel del espacio intersticial. Es por eso que si aumenta la presión a nivel del espacio intersticial, se puede producir mayor cantidad de líquido en el intersticio, el cual puede pasar al alveolo y el alveolo se va a llenar de líquido y no va a haber espacio para el aire, por lo tanto no va a haber espacio para el oxígeno. Y este líquido en los alveolos, ¿cómo se llama esta patología? Cuando se llenan los pulmones de agua, ¿cómo se llama? Aquí estamos explicando de cómo se va a producir esto. Se llama edema pulmonar. Entonces, si existe un aumento de presión a nivel del intersticio, todo este líquido va a pasar a los alveolos y se va a producir el edema agudo de pulmón. ¿Ya? Ahora, para que no pase esto, ¿quién es el encargado de extraer todo el líquido que hay a nivel del espacio intersticial? ¿Perdón? No, pero eso es cuando es patológico. Diuréticos se utilizan cuando hay un edema agudo del pulmón, cuando se ha vencido todo lo fisiológico. ¿Quién es el encargado de arrastrar agua del espacio intersticial y volverlo al sistema venoso? No estoy hablando de electrolitos, estoy hablando de un sistema. El sistema linfático. Entonces, gracias a este sistema linfático, el agua que está en el espacio intersticial va a volver al sistema venoso. Aparte, aquí, cuando nosotros respiramos, aparte de entrar aire, ¿ya?
ingresa agua a nivel de los alvéolos, ¿ya? Entonces, durante la respiración también se produce agua. Entonces, ¿cómo hacen para que esta agua salga de los alvéolos y vaya al espacio intersticial? Esto se hace gracias a la presión del líquido intersticial, que en este caso sería menos 8 milímetros de mercurio. Esta presión del líquido intersticial arrastra el agua de los alvéolos al espacio intersticial y gracias al sistema linfático esta agua va a volver al sistema venoso. Dime. ¿Perdón? ¿De dónde sale este 29? De la suma. No. Estoy restando 29 menos 28. Aquí hay una resta y aquí hay una suma. Aquí estoy sumando todas las presiones por la cual los líquidos salen del capilar al intersticio. Y este 28 es la presión que mete el líquido del intersticio al capilar. Entonces la resta me va a dar 1 milímetro de mercurio. Este milímetro de mercurio es la presión que existe aquí a nivel del espacio intersticial. Es por eso que siempre se arrastra agua al intersticio. Ahora, como vemos aquí, este es un edema agudo del pulmón. ¿Cómo la va a ver esta persona? Esta persona está agitada, no puede respirar, se sienta, tiene una disnea de reposo. ¿Quién sabe qué es disnea? Es la dificultad para respirar. Entonces usted va a encontrar al paciente sentado en su cama con oxígeno y no puede respirar. Está reagitado, tiene una frecuencia respiratoria de 30 porque trata de meter oxígeno. Usted le hace una radiografía y va a ver esto. ¿Ya? Lo negro es aire, o sea, hay poco ingreso de aire. ¿Ya? Y los pulmones están llenos de líquido. ¿Ya? Entonces, como vemos en esta imagen, más o menos hace referencia a esto. Por ejemplo, aquí en la fiebre reumática. La fiebre reumática aquí tiene que afectar la válvula mitral. Entonces, la sangre que llega de las venas pulmonares se acumula a nivel de la aurícula izquierda. Aumenta la presión de la aurícula izquierda. ¿Cuánto es lo normal de la presión de la aurícula izquierda? ¿De cuánto? Más o menos es de 1 a 5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, cuando se produce el edema agudo de pulmón, aumenta la presión de la aurícula izquierda a 30 milímetros de mercurio. Esto repercute en las venas pulmonares y esta presión se transmite a los capilares pulmonares. Entonces, al aumentar la presión en los capilares pulmonares, los líquidos van a pasar al espacio intersticial. Igualmente existe un aumento de presión a nivel del intersticio y posteriormente esta agua, este líquido va a pasar a los alvéolos y los alvéolos se llenan de líquido. Es por eso que la persona no puede respirar. Los alvéolos se llenan de líquido en el edema agudo de pulmón. Otra causa de edema agudo de pulmón es la inhalación de dióxido de azufre o de diisopropil fluorofosfato. ¿Ya? Estos son órganos fosforados. ¿Qué son los órganos fosforados? ¿Ah? ¿Para qué se utilizan los órganos fosforados? ¿Perdón? Para la agricultura. Son venenos, ¿ya? Con lo que fumigan. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona inhala? Dice que la pared de los alvéolos se vuelve porosa, ¿ya? Entonces deja que el agua del intersticio pase fácilmente hacia los alvéolos. Entonces los alvéolos se van a llenar de líquido y por lo tanto igualmente se va a producir un edema agudo de pulmón. Si nosotros no tratamos este edema agudo de pulmón, la persona puede fallecer
rápidamente. Entonces, más o menos es de cómo se produce el edema agudo del pulmón. ¿Hay alguna pregunta sobre la circulación pulmonar? Lo que pasa aquí es que la pared del alveolo se vuelve porosa, deja pasar líquido, ¿ya? Entonces el agua del intersticio va a pasar fácilmente al alveolo y el alveolo se llena de líquido, de agua. Es por eso que se va a producir edema agudo del pulmón. En cambio, en la estenosis pulmonar producida por la fiebre reumática hay aumento de la presión. Aurícula izquierda repercute en las venas pulmonares y esta presión aumenta a nivel de los capilares pulmonares. Por lo tanto, el líquido va a escapar al espacio intersticial y del espacio intersticial va hacia los alveolos. Es por eso que se llena de líquido los pulmones. Bueno, dígame. ¿Qué pasa con el edema subclínico? O sea, es que yo siempre he visto edema agudo del pulmón y he visto fallecer personas por edema agudo del pulmón. Nunca he visto un edema crónico. Pero es buena pregunta. Le voy a preguntar a los neumólogos si han visto edema crónico del pulmón. Por ejemplo, el año pasado me llegó una paciente embarazada, 35 36 semanas de gestación, que ella estaba con preeclampsia más o menos desde las 32 semanas en Yacuiba. Y bueno, nadie le dio la pelota a la presión arterial e hizo una falla cardíaca, hizo una hipertensión pulmonar y hizo edema agudo del pulmón. Llegó aquí al hospital a las 5 de la mañana y la señora no podía respirar, estaba sentada con oxígeno y saturaba 80 con oxígeno al 100%. Aparte estaba hipertensa, tenía una presión de 200, 120 y taquicardia. Y bueno, los ginecólogos en ese momento me dijeron que había frecuencia cardíaca fetal positiva y que si no lo sacaban al bebé, el bebé iba a fallecer. Y bueno, era la decisión ahí. Yo le dije, si le doy anestesia a esta paciente, va a fallecer. Y bueno, el esposo y ella dijeron que no, que su bebé está primero. Y bueno, los de terapia intensiva, igual, que le saquen el bebé y la pasen a terapia intensiva. Y bueno, fue anestesia general. Lo primero que hay que hacer con la anestesia general es recostarla a la paciente, de sentada a recostada. Y al momento que la puse de cúbito dorsal, o sea, recostada, la presión que estaba de 200, 120 bajó a 70, 50 y de ahí hizo un paro. Y yo ese rato hice la laringoscopia, la intubé y por el tubo venía agua mezclada con sangre. Y pese que aspiré, de ahí hicimos masaje. Bueno, al bebé lo sacaron más o menos en 2 minutos. El bebé sobrevivió, pero ella no. Ella murió, nunca lo pudimos sacar del paro. Entonces, bueno, esto es muy raro. Generalmente no se da edema agudo del pulmón en las pacientes embarazadas. ¿Qué teníamos que haber hecho ahí antes de dar anestesia general a la paciente? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Perdón? ¿Qué teníamos que haber hecho antes? O sea, los médicos de terapia intensiva, estaba hipertensa. Teníamos que tratar primero el edema agudo del pulmón. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Mediante diuréticos. ¿Por qué? Porque este edema agudo del pulmón está produciendo una falla cardíaca. Es por eso que la señora hizo paro. Y cuando hace paro, ¿no? Difícil sacar. Es más fácil cuando un paciente está en fibrilación sacar del paro que cuando hace una actividad eléctrica sin pulso. Por eso
primero hacen esa historia y es recontra difícil sacarlos. Entonces, siempre hay que tratar el edema agudo de pulmón. No. Circulación de órganos especiales. Por ejemplo, vamos a ver lo que corresponde ahora a la circulación coronaria. ¿Dónde nacen las arterias coronarias? En la aorta descendente. ¿Cómo se llama? El lugar donde... No, callados. ¿Dónde nacen las arterias coronarias? Las arterias coronarias van a nacer, ni bien emerge la aorta del ventrículo izquierdo, van a nacer a nivel del ostium. La arteria coronaria izquierda del seno de Valsalva izquierdo, ¿ya? Me va a dar la arteria coronaria izquierda anterior, la cual da ramas para la aurícula izquierda, igual va a dar ramas para la pared de la aorta y se dirige por el surco y da ramas para la pared anterior del ventrículo izquierdo, pared anterior del ventrículo derecho, igual va a dar ramas para el tabique. Luego se continúa con la arteria descendente anterior, la cual va a irrigar la punta del corazón y va a dar vuelta y va a irrigar la pared posterior del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Igualmente tiene otra rama, la coronaria izquierda, que es la circunfleja. Esta arteria circunfleja que va por el borde izquierdo del corazón y irriga el borde izquierdo del corazón. Igualmente tengo la arteria coronaria derecha que nace del seno de Valsalva derecho, ni bien emerge, da ramas para la aurícula derecha y da ramas para el nódulo sinusal. ¿Cómo se llama la arteria que irriga el nódulo sinusal? Eso debí ver el año pasado, en anatomía. ¿No lleva corazón? ¿Debí llevar? Sí, ella no nos ha explicado ya. Aquí. ¿La llevó? ¿Cuál es la arteria que irriga el nódulo sinusal? ¿Cuál es la arteria? ¿No? ¿Por qué es importante saber esto? Porque si se produce una obstrucción de esta arteria, ¿qué va a pasar? No hay irrigación para el nódulo sinusal. ¿Y qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Va a ser más baja, va a disminuir. Por eso es importante saber cuál es la arteria que irriga al nódulo sinusal. Allá, Jesús, ¿no?
Sí, pero la coronaria derecha da una rama que... ¿Ah? No hay... ¿Perdón? No, ¿cómo se llama la arteria que irriga el nódulo sinusal? ¿Circunfleja? No, la arteria circunfleja es esta, mira. Esta de aquí. La circunfleja irriga el borde izquierdo del corazón. Blanca. ¿No? Juan. Es la arteria auricular izquierda anterior. O los cirujanos cardiovasculares la llaman arteria del nódulo sinusal. Más fácil. Pero en anatomía de Testi está arteria auricular izquierda. No, arteria auricular derecha anterior. Así está el Testi. No, derecha. Tiene que ser derecha si nace de la coronaria derecha. Pero los cirujanos cardiovasculares la dicen arteria del nódulo sinusal. ¿Por qué? Porque ellos cuando operan, por ejemplo, una cirugía cardíaca de la válvula tricuspidia, tienen que tener mucho cuidado de no lesionar esta arteria, porque si lesionan van a producir una bradicardia. ¿Por qué? Porque van a morir las células del nódulo sinusal. Dicho todo esto, luego la arteria coronaria se dirige por el tabique interauriculoventricular, da ramas para la cara anterior del ventrículo derecho y luego da vuelta y irriga la pared posterior del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y hace una anastomosis con la arteria coronaria izquierda. ¿Ya? Entonces este sería un resumen de cómo es la irrigación por parte de las coronarias que van a irrigar al corazón. Es por eso, porque es importante saber que hay una anastomosis, porque si se produce una obstrucción de alguna de las coronarias, por ejemplo de la izquierda, la anastomosis que hace con la derecha va a irrigar esa parte por la cual se ha producido la obstrucción de la arteria coronaria izquierda. Gracias a esta anastomosis se puede compensar y irriga esa parte por la cual no le está llegando suficiente sangre. Ahora, el retorno venoso. El retorno venoso del ventrículo izquierdo es por el seno coronario. Entonces, como sabemos, arteria coronaria, capilares y desembocan en el seno venoso. El ventrículo derecho desemboca en la vena coronaria anterior y estas van a desembocar a nivel de la aurícula derecha. Entonces ya sabemos cómo es el retorno venoso. Ahora, el flujo sanguíneo coronario es de 225 ml por minuto. ¿Ya? Esto representa el 4 al 5% del gasto cardíaco. Emanuel, ¿cuánto es el gasto cardíaco normal? 5 a 6 litros. Entonces, del 4 al 5% es el flujo sanguíneo coronario. ¿Cómo es el comportamiento de los vasos sanguíneos durante la sístole y la diástole? ¿A qué me refiero esto? De las coronarias. ¿Ya? Entonces, como sabemos, en el ventrículo izquierdo tiene una gran cantidad, la pared es espesa, tiene gran cantidad de fibras musculares cardíacas
Y cuando se produce la sístole, como vemos aquí, se produce la compresión de las coronarias. Por lo tanto, va a haber menor flujo sanguíneo. Y durante la diástole, esta compresión disminuye y existe mayor llegada de sangre a nivel de las coronarias. Entonces, vamos a decir que la llegada de oxígeno a las fibras musculares cardíacas es durante la diástole. ¿Por qué? Porque durante la sístole las arterias coronarias están comprimidas. ¿Ya? Ahora, en el ventrículo derecho existe menor cantidad de fibras musculares cardíacas. Por lo tanto, cuando se produce la sístole, existe una menor compresión, ¿ya? En comparación al ventrículo izquierdo. Y durante la diástole existe igual mayor llegada de sangre hacia las coronarias. Entonces, el mayor flujo sanguíneo, ¿dónde se va a dar? ¿Durante la sístole o la diástole? Durante la diástole. Esto tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque durante la sístole las arterias coronarias están comprimidas. Control del flujo sanguíneo coronario. Aquí existen dos teorías. Se dice que cuando llega menor cantidad de nutrientes a nivel de las arterias coronarias, existe mayor flujo sanguíneo mayor flujo sanguíneo coronario. Entonces, ¿cuál va a ser estos nutrientes? Es el oxígeno. Por lo tanto, existen dos teorías. Una teoría dice que a mayor trabajo cardíaco existe un mayor consumo de oxígeno. Por lo tanto, va a existir una mayor vasodilatación. En cambio, en un estado de reposo, va a haber un menor trabajo cardíaco, va a haber menor consumo de oxígeno y por lo tanto va a haber menor vasodilatación. Entonces, de esto se trata la primera teoría. La segunda teoría dice que cuando el corazón recibe poco oxígeno, las células cardíacas secretan sustancias químicas las cuales van a producir vasodilatación. ¿Cuáles son estas sustancias? Tenemos la adenosina. La adenosina que se produce por la degradación del ATP a AMP. Ahí se produce la adenosina, que es un vasodilatador, pero es un vasodilatador que dura muy poco. Entonces produce una vasodilatación muy corta. ¿Qué otros vasodilatadores se producen? Las prostaglandinas. Aquí tenemos a la prostaciclina y al óxido nítrico. Igualmente, estos me van a producir una vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo coronario. Igualmente, la bradicinina y la acetilcolina, cuando existe menor llegada de oxígeno a las células cardíacas, se va a producir la bradicinina y la acetilcolina. ¿Qué me van a producir esta? Vasodilatación. Y por último, igualmente, cuando hay un acúmulo de potasio a nivel de la sangre, igual se va a producir una vasodilatación. Entonces, dicho todo esto, cuando llega menor cantidad de oxígeno, que es un nutriente, se va a producir un mayor flujo coronario. ¿Por qué? Porque se va a producir una vasodilatación. ¿Está clara estas teorías? Ahora, ¿cuál es la influencia del sistema nervioso autónomo sobre la circulación coronaria? Entonces, las arterias coronarias se van a dividir en arterias subepicárdicas, que son estas, que se encuentran en la superficie del corazón,
arterias subendocárdicas, son estas que están, que migran, que se observan en las cavidades del corazón, y tenemos las arterias intranodales o arterias intramurales que están en el espesor del miocardio. Entonces, esto es cómo se van a dividir las arterias coronarias. ¿Y qué pasa aquí? El sistema nervioso simpático, ¿por quién está representado? ¿Por la acetilcolina o la adrenalina? Adrenalina. Entonces, aquí en las arterias subepicárdicas llega el sistema simpático y mediante la adrenalina o la noradrenalina actúa sobre los receptores alfa 1 y alfa 2. ¿Y qué va a producir aquí? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Entonces, es por eso que cuando se produce una vasoconstricción a nivel de estas arterias subepicárdicas, es que se produce la angina de pecho. Cuando refiere dolor, angina de pecho, se refiere dolor compresivo a nivel del pecho. ¿Es por qué? Porque se está produciendo una vasoconstricción a nivel de las arterias subepicárdicas. Luego, a nivel del endocardio, las arterias subepicárdicas, ¿ya? Existen receptores beta 2. Entonces, aquí, cuando actúa el sistema simpático, va a producir una vasodilatación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace aquí el sistema simpático? A nivel de las arterias subepicárdicas, vasoconstricción. A nivel de las arterias subendocárdicas, vasodilatación. ¿Por qué? Porque existen receptores beta 2. Pero, cuando llega un momento, cuando hay una gran producción de noradrenalina y adrenalina, se puede producir la contracción, la vasoconstricción de las arterias subendocárdicas. Entonces, ahí me produciría un infarto de miocardio. Aparte, tiene que haber una aterosclerosis. Tiene que estar rotas el endotelio de las arterias coronarias, por lo cual se va a producir una obstrucción, por lo cual se van a formar coágulos con las plaquetas y van a ir a obstruir la arteria coronaria y va a haber muerte de las células cardíacas. Entonces, aquí ¿cuáles son las preocupaciones del médico? Una, la angina de pecho. Paciente refiere a un dolor compresivo. Entonces, ¿qué se está produciendo en la angina de pecho? Vasoconstricción de las arterias subepicárdicas por la descarga de adrenalina y noradrenalina. Generalmente, no sé si les ha pasado, a mí me pasa a veces en quirófano, cuando me asusto, pienso que el paciente se va a morir, me comienza a doler el pecho. ¿Por qué? Porque la descarga de adrenalina hace que las arterias subepicárdicas se contraigan y te produce ese dolor de pecho. No sé si a alguien le ha pasado por susto alguna vez que ha comenzado a sentir dolor de pecho. Esa es la explicación. O cuando esté escapando de algo, sí, saqué el peligro de muerte. Es por eso que se produce ese dolor de pecho que siente en ese momento. Pero esto pasa muy rápidamente. Ahora, infarto. Otra preocupación del médico es el infarto de miocardio. Entonces, aquí se va a producir una vasoconstricción de las arterias subendocárdicas. Aparte, tiene que haber una destrucción del endotelio, por lo cual se va a producir un ateroma, el cual
va a producir destrucción de las plaquetas, se forman coágulos y obstruye la arteria coronaria, la cual va a producir un infarto de miocardio. Entonces, las células cardíacas comienzan a morir. Y si no se trata todo esto, puede desencadenar en una muerte súbita. La persona muere por un infarto de miocardio. Si esta persona tiene una descarga adrenérgica, porque está renegando, porque tiene un susto, ¿qué le daría? Es tratamiento para la angina del pecho o cuando el paciente está sufriendo un infarto de miocardio. O sea, está nervioso. Y es por la descarga adrenérgica se está produciendo una vasoconstricción. ¿Qué podrían darle? Sedantes. Tienes que tranquilizarlo. Por eso, uno de los tratamientos de la angina del pecho o infarto es un sedante. Aparte, se tiene que dar nitritos. Los nitritos son vasodilatadores. Que el nitrito se pone sublingual. Entonces, eso me va a producir una vasodilatación de las arterias coronarias. Se tiene que colocar oxígeno para que haya un mayor flujo de oxígeno a nivel del corazón. ¿Qué más? Se tiene que calmar el dolor, dar analgésicos. ¿Qué analgésico creen que está indicado aquí para calmar es un dolor intenso? Por ejemplo, los pacientes que se integran en terapia intensiva, se les puede colocar morfina. La morfina es el mejor analgésico. ¿Ya? Entonces colocaríamos morfina para calmar el dolor. Y bueno, tiene que hacer un electrocardiograma. Puede haber arritmias, entonces ¿qué va a dar? Un antiarrítmico. Entonces eso sería el tratamiento médico más o menos de cómo se hace un infarto de miocardio, el cual ustedes lo van a ver en cardiología a detalle. Pero más o menos ustedes ahora se dan cuenta por qué les produce ese dolor de pecho. Ahora, si ustedes saben que se ha producido un infarto de miocardio, ahora se hace un tratamiento el cual se va a destapar las arterias coronarias. Este es el cateterismo cardíaco. Entonces, se introduce un catéter a nivel de la vena femoral, se llega hasta a nivel de la arteria femoral y se llega hasta la coronaria. Y es un catéter tan delgado, o sea, llega hasta la aorta. Se introduce el catéter a las coronarias y se coloca contraste y se hacen radiografías continuas. Y ahí uno puede diagnosticar dónde está la obstrucción a nivel de las coronarias, como vemos aquí. Entonces, aquí tengo la coronaria izquierda, tengo la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha. Entonces aquí a nivel de la circunfleja parece que hubiera unas pequeñas obstrucciones. Entonces aquí uno puede meter un balón y desobstruir la arteria coronaria. Este es el tratamiento agudo del infarto de miocardio, que aquí en Tarija se lo hace. ¿Ya? Y bueno, igualmente se pueden colocar stem. El stem es un aparato, un dispositivo, ¿no?, que se coloca a nivel de la arteria coronaria y se abre y permite que el flujo sanguíneo siga su camino. Es uno de los tratamientos del infarto de miocardio. Igualmente, si uno se ve que este tratamiento de cateterismo no va a ser el adecuado, entonces
se tiene que hacer una cirugía a cielo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Un bypass de las coronarias. Este bypass, el reemplazo de la arteria coronaria, ¿qué vena vamos a utilizar? ¿Cuál es la vena que más se utiliza? ¿Cuál hemos dicho? La safena. La vena safena es la que se utiliza para hacer el bypass coronario. Metabolismo cardíaco. Entonces, cuando hablo de metabolismo cardíaco, me estoy refiriendo de cómo produce energía las fibras musculares cardíacas para que las cabezas de las miocinas produzcan la contracción, el golpe activo con la actina. Entonces, para que se produzca este golpe activo, tiene que generarse energía. ¿Y de dónde obtiene la energía? Por ejemplo, lo obtiene de los hidratos de carbono. Como vemos aquí, lo obtiene de la glucosa, en un 17.9%. Lo obtiene del ácido pirúvico, en un 0.54%. Y del ácido láctico, en un 16.46%. En total le va a dar un 34.9% de la utilización de los hidratos de carbono. Igualmente lo obtiene de elementos que no son hidratos de carbono, como ser los ácidos grasos, en un 67%, aminoácidos, en un 5.6%, y elementos cetónicos, en un 4.3%, que total le da un 76.9%. Entonces, de todos estos elementos, el músculo cardíaco va a utilizar para la producción de energía para la contracción muscular. Entonces, ¿cuáles son de todos estos los elementos que más se utilizan? Los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los más utilizados para la producción de energía para que se produzca la contracción del músculo cardíaco. El otro que utiliza bastante es el ácido láctico. Este ácido láctico, ¿dónde se produce? ¿Cómo se produce el ácido láctico? La glucólisis. ¿Dónde se da esta glucólisis? Uno es el hígado, ¿ya? El otro es en el músculo. ¿Cuándo? Adriano, ¿cuándo se produce este ácido láctico en el músculo? ¿Perdón? Claro, ¿cuándo? Porque este ácido láctico es utilizado para producir energía por el corazón. ¿Cuándo se... Ya, pero ¿cómo se llama esto? ¿Cómo me puedes decir cuando se hace ejercicio? ¿Perdón? Pero eso, Blanca, cuando se producen los cristales de ácido láctico es cuando se produce la vacuna. ¿Cuándo se produce ácido láctico en el músculo? Ya, pero ¿cuándo se produce esa oxidación? Ya, sí, ya, pero... ¿Perdón? Para que se produzca ácido láctico, ¿se necesita oxígeno o no? ¿Cómo se llama eso? Si no se necesita oxígeno, ¿cómo se llama? Metabolismo anaerobio. Cuando hay metabolismo anaerobio se produce ácido láctico. ¿Cuándo más va a haber ácido láctico? Cuando se produce la oxidación de la glucosa a nivel de los pulmones. Igual se va a producir ácido láctico. Todo este ácido láctico va a ser utilizado para la producción de energía a nivel de la fibra muscular cardíaca, para que se produzca la contracción muscular. Entonces, ¿cómo va a recuperar esta energía? Mediante la
fosfocreatina. Entonces, como vemos aquí, el ATP se desdobla en ATP, en enlace de fosfato y creatina. Y esa creatina, más el ácido láctico, más el oxígeno, va a formar fosfocreatina. De esta manera se va a recuperar el ATP que se ha desdoblado en ATP para producir energía para la contracción muscular. Igualmente, como sabemos, el glucógeno se desdobla en glucosa mediante la glucólisis y me va a producir ácido láctico. Este ácido láctico que va a ser utilizado para la producción de energía de la fibra muscular cardíaca. ¿Está claro esto? Sí. Entonces, Manuel, en el examen te pregunto, ¿cuáles son los sustratos que se utilizan por la fibra muscular cardíaca para producir energía para la contracción muscular? ¿Cuáles son? ¿Ya? No. Ácido grasoso y ácido láctico. Esos son los que más se utilizan. Circulación del cerebro. Lo dejaremos para mañana.